Ujú. Muy buen día. Vamos a esperar un minutito, como siempre, para un par de minutitos para que se nos conecten los demás compañeros y podamos empezar la clase, ¿no? Hasta mientras vamos a estar viendo el material pertinente. Y no se olviden, como siempre, poner su nombre en el chat grupal para que podamos contabilizar la asistencia, ¿no? Hasta mientras vamos abriendo el material. ¿No? Este, Vamos a seguir admitiendo a los compañeros. Casi vamos a subir a 8:43. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Ahora sí, ya habíamos avanzado nomás aquí en el tema. Estábamos más o menos a ver, ya habíamos definido el derecho tributario, ¿verdad? Como la rama del derecho financiero que se ocupa de la relación jurídico-tributaria, de regular la relación jurídico-tributaria entre el contribuyente como sujeto pasivo y el Estado como sujeto activo de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Con obligaciones y derechos respectivamente. Ahora, también habíamos visto lo que es el objeto, ¿verdad? Estudiar y analizar las normas jurídicas que regulan la relación jurídico-tributaria, ¿no? Las fuentes también ya las habíamos revisado, ¿verdad? Es común a las otras ramas del derecho positivo que avanzamos en la universidad, ¿verdad? El derecho de familia, el derecho laboral, el derecho civil, ¿verdad? Tiene en sus fuentes casi no difieren, ¿verdad? La Constitución, la ley, los decretos, otras disposiciones de índole administrativa, y ese ya es especial, ¿verdad? Porque se refiere a las resoluciones normativas del directorio que emanan de, de impuestos nacionales de las administraciones tributarias, ¿verdad? Y que regulan la aplicación de la norma tributaria, ¿verdad? Y esta atribución que tienen las administraciones tributarias para poder reglamentar está descrita en el 64 de la ley 2492, ¿no? Vamos a ver cómo le otorga la facultad de regular, ¿verdad? La aplicación de la ley y en sí también regular la relación jurídico-tributaria, ¿verdad? Entonces, la misma ley le da las atribuciones que deberían ser de la ley eh, a otra institución que ni siquiera es legislativa, ¿verdad? Eso es administrativa. Dice normas reglamentarias administrativas. La administración tributaria, conforme a este código, las leyes especiales, podrán dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de aplicación de las normas tributarias. Los que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance de los tributos y sus elementos constitutivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa eh, al otorgar esta atribución? Medio que se relaja pues la tarea del legislador, ¿verdad? Porque dice, planteamos normas generales y dejamos que lo específico lo reglamente otros organismos que no son legislativos, ¿verdad? Le damos la facultad legislativa a otro órgano, a uno administrativo, solamente para que reglamente la aplicación de la ley. Ya se pone que no pueden modificar ni nada, ¿verdad? Lo que no pueden modificar, ampliar o suprimir el alcance de los tributos y sus elementos. Pero igual se traspasan las facultades normativas, ¿verdad? Igual se está permitiendo regular la relación jurídico-tributaria a un ente administrativo, pero bueno, ¿no? Eso como a manera de observación, ¿no? Y la jurisprudencia que ya sabemos que son los fallos análogos,
los fallos análogos, ¿verdad?, de los altos tribunales y que resuelven casos con características similares, ¿verdad? Ahora, la clasificación también ya la habíamos revisado, ¿verdad? General, especial, ¿no? Material o formal también. Luego las características, abstracto, ¿no? Que es inherente al Estado, permanencia, que no se extingue con el tiempo, o sea que el Estado siempre va a tener la facultad de crear, modificar o extinguir tributos, también es irrenunciable, aunque ya habíamos aclarado que puede ser que en una gestión no ejerce esta función, ¿verdad? Diga, ya por la pandemia en esta gestión no vamos a cobrar tributos, ¿verdad? No vamos a perseguir el cobro de las adeudos en mora, entonces no vamos a modificar, crear ni extinguir tributos en esta gestión, ¿verdad? Sí está suspendida la facultad por voluntad del Estado, pero no ha renunciado, ¿no? En cualquier momento va a hacerse activa otra vez y va a poder ejercer esas facultades tributarias o fiscales, ¿verdad? También es indelegable, ¿no? Entonces no se puede transferir de manera temporal ni transitoria la potestad tributaria. ¿Qué es la potestad tributaria? Ya sabemos que es la facultad de modificar, crear o extinguir tributos, ¿verdad? Entonces, acá dice, ¿no? En el 24 potestad, ¿verdad? O en el 21, acá está. Entonces, ¿qué es? Estas facultades que tiene el Estado, ¿verdad? Control, verificación, valoración, inspección, fiscalización, todas las facultades que hacen a la potestad tributaria, dice, eh, no podrán ser otorgadas en concesión, ¿verdad? Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado, dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir inherente al Estado? Que solo el Estado tiene la facultad de ejercer, ¿verdad? Ahora más abajito dice, las actividades mencionadas en el párrafo anterior podrán ser otorgadas en concesiones a empresas o sociedades privadas. Entonces, ¿dónde quedamos, verdad? ¿Son inherentes o se pueden entregar en concesión? Y luego ahí viene una interpretación que señala que son las atribuciones inherentes al Estado, son las que van a, digamos, las que no pueden ser delegadas, son las que eh, eh, son las que muestran el ejercicio, digamos, del poder tributario, ¿verdad? La de creación, la de modificación y la de recaudación, perdón, la de creación, modificación y extinción de los tributos, ¿no? Pero lo demás sí puede ser, ¿verdad? Algunas cosas que van a permitir un apoyo técnico y una eficiencia administrativa, como por ejemplo los bancos que reciben el pago de los tributos, ¿verdad? Cualquier banco puede ir a pagar mis impuestos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si esta facultad de recaudación estaría centralizada, o sea, en los organismos públicos, y no podría ser otorgada a empresas o sociedades privadas como son los bancos? Tendríamos que ir todos los contribuyentes a la caja de impuestos nacionales a pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Y la FIRA daría pues 4 vueltas al manzano, ¿no? Y no habría pues eficiencia administrativa, se incurriría en incumplimiento de plazos y todo. Entonces, hay actividades inherentes al Estado y hay otras, ¿verdad?, que son facultades del Estado, pero que pueden ser delegadas en concesiones porque no afectan el ejercicio de la potestad tributaria mismo, no tiene que ver con la soberanía del Estado, ¿verdad? No le va a afectar en recibir el monto líquido y exigible, ¿verdad? No va a crear y tampoco va a extinguir tributos, ¿verdad? Esas facultades siguen siendo del Estado, nada más, no privativo, de manera privativa. Entonces, eso como aclaración y justo estábamos creo ya por aquí, ¿no? Ya hemos visto algunas limitaciones al poder tributario que se traducen en los principios generales de tributación que están plasmados en la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Y también la habíamos revisado en su artículo 323. Vamos a volver a dar una pequeña... ¿Dónde está la Constitución? La teníamos por aquí. No, habíamos visto el artículo 323.
donde dice la política fiscal, o sea, el término fiscal es como tributario, ¿verdad? La política de impuestos, la política de ingresos del Estado, ¿no? La política fiscal se basa en principios de capacidad económica, igualdad. Estos son principios generales de la tributación, ¿no? No solamente están en la Constitución boliviana, también están reconocidos por otras constituciones y de manera tal vez hasta más expresa, ¿verdad? Pero en el 323 señala estos principios y son como los candados, ¿verdad?, a favor del contribuyente para que el Estado no se pase de abusivo, de exaccionario con las políticas fiscales, ¿no? Entonces, estas son las primeras limitaciones que existe al poder tributario, ¿verdad? Los principios básicos de tributación que están eh, expresamente establecidos en nuestra Constitución Política del Estado. Y habíamos visto, ¿verdad?, capacidad económica, que cada uno tiene que contribuir de acuerdo a sus ingresos. Entonces, el Estado no puede pedirte que contribuyas más allá de tu capacidad. Entonces, si tú ganas más, contribuirás más, pues, ¿verdad? Y el que gana menos también contribuirá, pero en menor medida, de acuerdo a sus ingresos o a su capacidad contributiva, como lo llaman también. Luego está el de igualdad, ¿no? Entonces la ley nos va a afectar a todos, ¿verdad? Todos estamos sometidos al código tributario y a estas normas que tienen que ver con las actividades materiales y formales. Incluso el Estado, cuando ¿Tú quieres? un proceso a los contribuyentes, ¿verdad? O nosotros iniciamos una acción para la reclamación de un pago indebido o algo así, ¿verdad? Entonces, el Estado también se desviste de su autoridad y estamos en una posición de igual ante la administración, ya sea, digamos, cuando estamos reclamando en la vía administrativa o en la vía judicial, pero el Estado se desviste de toda autoridad y estamos de igual a igual en la relación jurídica tributaria y sometidos a la ley, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere, ¿no? Luego, progresivo, ¿verdad? Progresividad, porque mientras vayan evolucionando las relaciones jurídicas y las demostraciones de la capacidad contributiva, también va a tener que ir evolucionando, ¿verdad? Los hechos generadores, las definiciones y todo lo que trata de impuestos y de tributos, ¿no? Luego, transparencia, que bueno, eh, no tiene que ser un secreto, pues, ¿verdad? Cómo cuál es el cálculo de los impuestos, ¿verdad? Y tampoco tiene que ser un secreto el destino de los ingresos públicos, ¿no? Se refiere más o menos al control social. Universalidad, que todos vamos a pagar, ¿verdad? Pero de acuerdo a nuestra capacidad contributiva, ¿no? Control, control ya tiene que ver con la administración, ¿verdad? El principio de control, ¿no? Eso ya en el ejercicio de las facultades de la administración tributaria. La sencillez administrativa, ¿no? En cuanto a las obligaciones formales, más que nada, porque la material es fácil, ¿no? Sacas la plata y pagas, ¿no? Pero las obligaciones formales deberían ser tan sencillas que los contribuyentes puedan cumplir eh, con un mínimo de margen de error y sin necesidad de recurrir tal vez a otro profesional para que pueda declararse los 5 facturas al mes, ¿verdad? O 10, ¿no? Ya está bueno si tienes una actividad económica en la que facturas mucho, obviamente tienes que contratar un contador, ¿verdad? Pero no deberías para algunos, debería ser tan sencillo para los contribuyentes que tú solito podrías declarar, ¿verdad? Porque cuando te vas a inscribir, a vos te dan el usuario y contraseña y a vos te dicen, esto vas a declarar cada mes, ¿verdad? Entonces, y te dicen la fecha, todo, vas al siguiente mes y entras a declarar y bueno, no sabes, pues, ¿verdad? No, porque no es tan sencillo administrativamente realizar eso. Luego está la capacidad recaudatoria, ¿no? Y eso también tiene que ver con la administración tributaria, porque la capacidad recaudatoria, ¿no? Es el ejercicio eficiente de las facultades de la administración tributaria para poder eh, obtener el ingreso de acuerdo a las declaraciones juradas de los contribuyentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los contribuyentes declaran y no pagan? O de plano ni declaran ni pagan, ¿verdad? Tiene que activarse la administración tributaria para realizar el control, actividades de control y fiscalización, ¿no? Y poder recuperar los montos líquidos exigidos a favor del Estado para el cumplimiento de sus funciones, ¿no?
Si estaríamos en el anterior sistema tributario con más de 100 impuestos, ¿verdad? Y sin un sistema informatizado, o por lo menos eh, más deficiente que el de ahora, entonces no existiría capacidad recaudatoria, ¿verdad? Estaríamos en la misma anarquía tributaria, porque no sabríamos qué pagar ni en qué formulario declarar, y la administración no sabría qué impuesto cobrar, ¿verdad? Ni a qué contribuyentes va a perseguir, ni nada. Entonces, no sería eficiente la administración, ¿no? Entonces, a veces no es bueno pensar que porque por crear más impuestos, cada vez el, el Estado va a recibir más ingresos, ¿no? A veces eso eh, tiene el efecto totalmente contrario del que se busca, ¿verdad? Porque al crear más impuestos se dificulta también la capacidad recaudatoria del Estado, ¿no? Entonces, si creas más y más impuestos, la gente no va a tener cada vez menos conocimiento de las obligaciones formales que tienen que cumplir y no las va a cumplir, ¿verdad? Y el Estado no va a poder cumplir, no va a poder hacer sus actividades de fiscalización y control, porque va a haber muchos contribuyentes y muchos impuestos y recursos humanos obviamente limitados, así que ¿no? A veces es mejor tener pocos impuestos, pero fáciles de controlar, ¿verdad? De fiscalizar, como el IVA, ¿verdad? Que es un impuesto controlador de que tú eh, compres y vendas con factura, ¿verdad? Vendes con factura, declaras, pero luego te preocupas de comprar con factura para beneficiarte de tu crédito fiscal, ¿no? Para que disminuya tu impuesto. Entonces, ahí el sistema se controla solo, el contribuyente se controla solo, ¿no? Luego, digamos, justo estábamos aquí, la importancia de los recursos tributarios es cualitativa porque bueno, permite ejecutar las decisiones de la política económica y fiscal del gobierno, y es cuantitativa porque es, tiene una importancia cuantitativa porque representa la mayor cantidad de ingresos públicos, ¿verdad? O la principal fuente de ingresos para el tesoro público, así para que el Estado pueda ejecutar sus funciones de cumplimiento de las necesidades, de atención de las necesidades básicas, ¿verdad? Y acá están las características de los tributos, ¿no? Los tributos, teniendo en cuenta siempre el carácter general de este término, ¿verdad? Que engloba a los impuestos, las contribuciones especiales, las patentes y las regalías, ¿verdad? Tienen sus características generales como característica económica, obligatoriedad, periodicidad y bienestar general, ¿no? La característica económica es fácil de deducir porque siempre tiene que ser pagado en dinero, entonces representa un monto líquido y exigido, ¿verdad? No hay impuesto que se pague en otra cosa que no sea en dinero. No puedo ir y dejarlo mi auto en la puerta de la alcaldía porque debo 5.000 bolivianos o 10.000 bolivianos de impuesto del auto, ¿verdad? Y esperar que ya no me hagan el proceso, ¿verdad? De ir y dejárselo la llave al subalcalde o al de, o al de la oficina jurídica tributaria. No se puede, ¿verdad? Ahora, obligatoriedad, ¿no? El pago no se atribuye a la libre voluntad. Todos tienen que contribuir de manera obligatoria, pero eh, a veces no vamos muy en contra de la ley, pero nos la saltamos de puntillas, ¿verdad? Así, tenemos talonario y no facturamos, o de plano nos inscribimos al régimen que no nos corresponde, ¿verdad? Al NIT amarillo que dice no factura, en vez de NIT azul que dice exija su factura. A la juridicidad, ¿no? Ya sabemos, tenemos conocimiento del principio de reserva de ley o el principio de legalidad, mediante el cual se deduce que solamente la ley puede crear, modificar o extinguir tributos, ¿no? Entonces, esa es una característica de los tributos también. Y el bienestar general que hace referencia al destino de los impuestos que son solicitados de manera obligatoria por el Estado al contribuyente, ¿verdad? Entonces, estas prestaciones exigidas tienen que ir destinadas a satisfacer las necesidades públicas y el interés colectivo. Y la estructura de los tributos, ¿no? El hecho generador, que es el supuesto establecido expresamente por ley cuya realización o acaecimiento determina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Nuestro Código Tributario como ley sustantiva ofrece los conceptos de la estructura de los tributos
¿verdad? Y vamos a revisar lo que dice del hecho generador en el artículo 16. ¿No? Acá está, ¿no? Al artículo 16 señala hecho generador. Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, ¿verdad? Cuando dice expresa, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿verdad? O sea, cuando el hecho generador es un acto, ¿verdad? Un acto de quién? Del contribuyente, o que tal vez no era contribuyente, pero hasta que ha realizado el acto y una vez que ha recaído en el hecho generador, se ha vuelto pues contribuyente, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a describir para poder contextualizar, ¿no? Dice que es un presupuesto de naturaleza jurídica o económica, ¿verdad? Cuando dice un presupuesto de naturaleza jurídica, no se refiere tanto a que sea un hecho tipificado en la ley tributaria, ¿verdad? Sino que se refiere a la transferencia de un derecho o un acto jurídico que tiene consecuencias tributarias, como por ejemplo la muerte, ¿verdad? ¿No? Va a cambiar de contribuyente, ¿verdad? Si aceptan a título universal la herencia, pues los contribuyentes se van a volver los herederos, ¿verdad? Si aceptan con beneficio de inventario, van a pagar la deuda tributaria solamente hasta donde alcance la herencia, ¿no? Entonces, también la transferencia del derecho, ¿verdad?, de propiedad en la compraventa es un presupuesto de naturaleza jurídica que genera una obligación tributaria, ¿verdad? Por la transferencia del derecho de propiedad, eh, tú pagas el impuesto a la transferencia, ¿verdad? Porque te transfieren el derecho de propiedad, ¿verdad? Eso es lo que te venden, el título de propietario, ¿no? Entonces, tú agarras, inscribes tu propiedad o tu derecho propietario en el registro correspondiente, en este caso derechos reales, y te llamas propietario, ¿verdad? Tienes el derecho de propiedad y eso es lo que compras, o sea, eso es lo que compras, el derecho propietario, ¿no? Entonces, la transferencia del derecho es es un hecho jurídico, ¿verdad? ¿No? Ahora, un presupuesto de naturaleza económica podría ser la obtención de utilidades de las empresas, que está expresado en los estados financieros que presentan al final de la gestión tributaria. Entonces, ese es un presupuesto de naturaleza económica estrictamente, ¿no? Y tiene que estar expresamente establecido en la ley, ¿no? Entonces, el que venda o el que compre, ¿verdad? O el que herede o el que obtenga utilidades, el que viaje por vía aérea al exterior, el que importe mercancía, ¿no? Va a pagar gravamen arancelario, va a pagar impuestos a las salidas aéreas al exterior, va a pagar IVA, va a pagar IVA, ¿no? Está expresamente establecido en la ley, ¿no? Y podemos, revisar si quieren alguno también, ¿no? Eh, Vamos a ver lo que dice acá, ¿verdad? Vamos a ver. En el caso de ventas, ¿no? Ahí está el hecho imponible, ¿no? Aquí dice, vamos a ver el impuesto primero. ¿Qué va a ser el impuesto en todo el territorio nacional que se denomina IVA? ¿Qué se va a aplicar a la venta de bienes, ¿verdad? A los contratos y a las importaciones, ¿no? Ahí está el objeto, ¿verdad? Pero aquí está el hecho generador expresamente establecido en la ley, ¿verdad? En el caso de las ventas, ¿no? En el momento de la entrega del bien, el acto equivalente que se ponga la transferencia. En el caso de los contratos de obra, ¿no? Y luego está la base imponible. Entonces, y de todos los impuestos está así la estructura puesta en la ley 843, en los impuestos de alcance nacional, ¿no? Entonces, podemos ver que el hecho generador está expresamente descrito en la norma, como nos señala aquí el artículo 16 de la ley 2492, ¿verdad? Establecido por ley para configurar cada tributo. ¿Qué tributo configuraba ese hecho generador de la venta?
el IVA, ¿no? Hemos leído también en la 843, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. O sea, recaes en el hecho generador, vendes en este caso, ¡pum!, obligado, te vuelves deudor tributario, ¿verdad? Te vuelves contribuyente, ¿no? Y en sí, o en resumidas cuentas, tienes una obligación tributaria a favor del Estado, ¿no? Ese es el hecho generador. Tal vez no está, si lo lees de buenas a primeras, no está eh, muy entendible, ¿verdad? Pero así contextualizando y dando algunos ejemplos, se pone mucho más claro, ¿verdad? Esta parte del presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, este hecho generador tiene sus propios aspectos, como el material subjetivo, temporal y espacial, ¿no? El material es la definición misma del hecho generador sin ambigüedades, como hemos visto en la ley 843, ¿verdad? El que venda, ¿no? Podemos revisar también otro impuesto. Eh, Podemos revisar el IT, ¿no? Este es alícuota y este es un impuesto supremo. Aquí está. Vamos a ver, este es el RCIVA, ¿no? Que es el régimen complementario. Aquí está. Constituye, dice, crece el RCIVA sobre los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los ingresos de las personas naturales? Ese es un término general, ¿verdad? Pero viene la ley acá y te lo describe, ¿verdad? Los provenientes de alquiler, subalquiler, otra forma de explotación de inmuebles urbanos o rurales, provenientes de alquiler, subalquiler, otra forma de explotación de cosas muebles, provenientes de colocación de capital, los sueldos, salarios, jornales, sobresueldos o las otras categorizaciones, participaciones, asignaciones en monumentos, primas, premios, bonos de cualquier clase o denominación, ¿verdad? Entonces, definición de hechos generadores, sin ambigüedades, ¿verdad? ¿Qué vamos a interpretar o a querer sacar una doble interpretación de esto, ¿no? Subjetivo identifica al obligado ante el hecho generador, ¿no? ¿Quién es? El que reciba, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas que reciban ingresos de estas provenientes de esos hechos generadores, de esos aspectos materiales? El temporal, ¿cuándo acaece el hecho generador, ¿verdad? Ese está mucho, se puede observar mucho mejor en la parte del IVA. ¿Cuándo acaece el hecho generador? Aquí nos va a decir, en el caso de las ventas, en el momento de la entrega, ¿verdad? O el acto equivalente. En el caso de los contratos, desde el momento en que se finaliza la ejecución o desde la percepción total o parcial del precio, ¿no? Entonces, aspecto temporal. Aspecto espacial, ¿dónde se realiza o el alcance del tributo? Estos tributos son de alcance nacional, ¿verdad? También saben que tenemos tributos de alcance municipal y de alcance departamental, ¿no? Otro elemento o componente de la estructura de los tributos, ¿no? Aparte del hecho generador, es la materia imponible, ¿no? La materia imponible es el elemento económico sobre el que se asienta el tributo, ¿no? Entonces, puede ser un bien o un servicio o la renta, ¿verdad? Una utilidad. Un elemento económico sobre el que se asienta el tributo, ¿verdad? Entonces, si el hecho generador es la venta, la materia imponible son los bienes que están sujetos al impuesto y que integran esta compra-venta, ¿no? Luego está la base imponible, que consiste en la cuantificación de la materia imponible, o sea, cuánto vale, ¿verdad? Esa materia imponible que es objeto del hecho generador, ¿cuánto vale para calcular sobre esto el impuesto, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale tu casa para cobrarte sobre eso el 3%? ¿De dónde vamos a sacar? De la minuta o de la boleta de impuesto, cualquiera sea el valor mayor, como, por ejemplo, si vendo mi casa en 100,000, existe un valor, y aquí tengo algunas imágenes que nos va a permitir ver esto de mejor manera, ¿verdad? Este es un impuesto a la transferencia y lo tengo en fotocopia porque una vez que llevas esto al notario, nunca más lo vas a volver a ver, se queda en la notaría, ¿no?
y se transcribe en la escritura pública. Pero aquí, como ven ustedes, dice base imponible, ¿verdad? 56.796 bolivianos. Esta base imponible se extrae de la minuta, ¿ok? ¿Ya? Pero igual los impuestos tienen un valor catastral, ¿verdad? Aquí está el monto de la minuta, ¿no? 53.000 bolivianos. Pero la base imponible se toma por más. ¿Por qué? Porque el valor catastral es mayor que el de la minuta. En el caso de que el valor de la minuta sea mayor que el valor catastral, entonces se va a cobrar sobre el valor de la minuta, ¿verdad? Si el valor catastral es mayor al de la minuta, se cobra sobre el valor catastral. Entonces, lo mejor que pueden hacer en sus contratos de compraventa para no hacerle incurrir en mucho pago de impuestos a sus clientes, es copiar el valor catastral. Ahora hay algunos que quieren siempre que conste cuánto quiere lo que están pagando. Entonces, ponen pues y le advierten que van a pagar tanto de impuestos, el 3% de ese monto. Y algunos dicen, no, bueno, hágamelo nomás por el valor catastral, pero realíceme el otro documento más donde diga que estoy pagando tanto, ¿verdad? El valor real. Entonces pueden hacer los dos documentos, pero solamente van a llevar al notario El valor catastral. el de la compra-venta, el que van a inscribir en derechos reales, o sea, el que tiene copiado el valor de la compra. El otro se lo tienen que guardar de manera privada, porque si llevan al notario o a otro notario diferente o a otra notario, lo que pasa es que la notaría es agente de información de impuestos, ¿verdad? Y en algún momento de impuestos va a solicitar la información de de los pagos de impuestos a la compraventa, ¿verdad? Y también están registrados los otros documentos. Imagínense si llevan a reconocer las firmas. Y del mismo inmueble que tiene la escritura pública, tienen otro documento que aclara el valor. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a ser defraudadores tributarios. Lo único que es guardárselo ese documento y no sacarlo, ¿no? Ahora, Doctor, una consultita, perdón que le corte. No sé si nos puede enseñar a sacar la base imponible, digamos, para que hagan una cancelación de un impuesto a la transferencia con el 3%. claro, digamos, nos daremos aquí un ejemplo, ¿no? Aquí tengo mi minuta y por ejemplo, aquí la minuta dice objeto y precio, ¿no ve? Aquí dice 53.000 bolivianos, pero si tú, lo que va a pasar es que tú tienes que fijarte la boleta del pago anual de impuestos. Ahí dice cuánto es el valor catastral, ¿verdad? Ya. Si el valor Y el valor catastral, comercial. tú tienes que tomar el mayor, ¿verdad? El valor comercial es el que tú estás poniendo en tu minuta, ¿no? Y el valor real es el valor que tú harías sacar con un arquitecto en un avalúo que te lo haga de manera pericial, ¿no? Pero como lo estás vendiendo en esto, tomaremos este valor, ¿verdad? Tienes que fijarte la boleta de impuestos, del pago anual, ¿verdad? Y ahí sale en un subtítulo, este no, porque este es de transferencia. Ahí sale en un subtítulo como esto, dice valor catastral. Si tú tomas el mayor, ¿verdad? Y de ahí sacas el 3%. Digamos que este sea mayor que el valor catastral. Que el valor catastral sea 50.000 bolivianos y tú hayas puesto 53.000. Entonces lo que tienes que hacer nada más es tomar 53.000, pues, y dividirlo entre 100, multiplicarlo por 3 y listo. Ese es el 3%, ¿verdad? Nada más hace 53.000 entre 100 igual por 3. Eso es lo que vas a pagar de impuesto a la transferencia, ¿verdad? De ahí tienes que sumarte un monto para valores, legalizaciones, todo. Además tienes que llevar al notario, pagar el protocolo, sacar del notario, llevar a poner el sello seco a la alcaldía, después llevar a derechos reales y ahí pagar el 5 por 1000, o sea, el 0,5% a derechos reales, ya no impuestos nacionales. Y de ahí tienes que ir a hacer el catastro, que también te cuesta en valores y todo, como, bueno, los valores son 32 bolivianos y más un timbre de 10. Y así, no sé si tiene alguna duda más al respecto. Entonces,
en los otros impuestos que podamos ver aquí a un tiempo, nos verificamos eso, lo que usted nos indica. Ahora, usted anteriormente indicó que podemos poner incluso el valor catastral. ¿sí? ¿Y eso cómo podríamos colocar, digamos, o cómo se Y podría hacer digamos, eso? ya, me trae la documentación para, ya se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a continuar después, si se nos acaba. Sí, me trae la documentación para que yo haga una minuta de transferencia, ¿verdad? ¿Ya? Me tienen que traer los impuestos, obviamente, el folio real, el plano, el registro catastral. Entonces me fijo el impuesto, ¿verdad? Y me fijo el valor catastral que está ahí expresado, ¿no? Y le pregunto en cuánto va a ser su compraventa. ¿Qué tal si te dice $100,000 y dice 53,000 bolivianos el valor catastral? Y te dice, no, lo está vendiendo en $100,000. Entonces tú le aconsejas, ¿verdad? Que para no pagar de los $100,000, 3% de impuestos, o sea, $3,000 de impuestos, le copiemos nomás el valor de la boleta de impuestos a su minuta, ¿verdad? Aquí, ¿no? Si yo tendría que poner el precio real, tendría que poner aquí por el precio libremente convenido de $100,000 americanos. ¿Ya? Y eso le generaría una obligación tributaria grande, ¿verdad? Entonces, le aconsejo que copiemos este valor que está en la boleta de impuestos anual, ¿verdad? Aquí. Y si tiene alguna susceptibilidad, ¿verdad? Del precio, así, del dinero que está entregando, de la cantidad real, se puede hacer un documento privado, pero que nunca van a llevar a la notaría en el que se exprese el precio real, ¿verdad? Se aclare el precio real de la compraventa del inmueble inscrito en derechos reales bajo la matrícula tal. Y listo, ¿no? Gracias, doctor. Ahora, Y ahora en otra, perdón. no, gracias, ahora sí ya lo he entendido. Solamente que ya en otra oportunidad también nos va a explicar cómo poder sacar en derechos reales todo eso en su materia de usted. Si quieren les puedo explicar, ¿no? Pero no, podemos pasar por eso, solamente es un trámite administrativo, no sé si lo lleven en derecho administrativo o algo, porque son solo, pues, de lo que estábamos hablando ahorita son trámites, ¿no? Pero como es del ejercicio profesional y todo, igual se los explico, o sea, tampoco es algo, ay, no es física nuclear, ¿no? Es solamente un trámite y se los explico, pues. Ya, Pero, gracias, no sé doctor. si hasta luego, vamos a quedar ahí y nos volvemos en 5 minutitos o 10. Hasta luego.